Durante 3 años, viví bajo el control de un hombre que no debería tener poder sobre nadie. Me robó, me amenazó, me acosó, y cometió un gran error, pensar que nunca me iba a defender. Lo que pasó después, le costó miles de dólares y una acusación penal. Si alguna vez sentiste que un abusador estaba por encima de la ley, esta historia te va a dar esperanza. Dale like, suscríbete y prepárate, porque la justicia a veces llega vestida de inspector y con una multa diaria de $500. Mi nombre es Mateo. Y esta es la historia de cómo convertí 3 años de infierno en la ruina de un pequeño tirano. Todo comenzó, como suelen hacerlo las pesadillas, con una apariencia de normalidad. Necesitaba un lugar para vivir, rápido y barato. El trabajo me había trasladado a una nueva ciudad, y mi presupuesto era ajustado. Encontré un anuncio para un apartamento en un edificio antiguo de 2 plantas. No era bonito, pero era espacioso y el alquiler parecía razonable. El día que lo visité, conocí a su dueño. El carcelero de mi futura prisión. Llamémosle Gregorio. Era un hombre de unos 60 años, con una barriga prominente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y rapaces, y un llavero que hacía sonar constantemente, como si quisiera recordar a todo el mundo que él era el dueño de las llaves, el dueño del lugar. Tiene carácter, me dijo, señalando las grietas en el techo y la pintura desconchada. No es uno de esos cubos de hormigón sin alma. Este lugar tiene historia. Vi las barandillas del porche, visiblemente sueltas. Noté el olor a humedad que emanaba del sótano. Pero estaba desesperado. Y él lo sabía. Es un buen lugar para empezar, le dije, tratando de sonar convencido. El mejor, sentenció él. Y yo soy un casero justo. Cuida de mi propiedad, y yo cuidaré de ti. Esa fue la primera de una larga, larga lista de mentiras. Los primeros abusos fueron pequeños, casi insignificantes. Pruebas de terreno, ahora lo entiendo. Pinchazos para ver cuánto podía aguantar yo antes de quejarme. La primera fue con la secadora de ropa. Era una máquina vieja y ruidosa que estaba en un pequeño cuarto común en el sótano, compartida con los otros 3 inquilinos. Un martes por la mañana, bajé con mi cesto de ropa mojada y la secadora no estaba. El espacio donde debería haber estado estaba vacío, con solo una marca de polvo en el suelo. Pensé que se había estropeado y se la habían llevado a reparar. Pregunté a una vecina. Ella se encogió de hombros. No sé nada. Pero con Gregorio, nunca se sabe. Esa tarde, llamé a Gregorio. Su respuesta fue de una indiferencia brutal. Ah, sí, la secadora, dijo, como si hablara del tiempo. Me la llevé. La necesitaba para otra de mis propiedades, que me da más dinero que esta. Tendrás que buscarte una lavandería. Pero, Gregorio, la secadora estaba incluida en el alquiler, protesté. El contrato dice que tienes derecho a las instalaciones comunes. No especifica cuáles. Búscate la vida, Mateo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, atónito. No era por la secadora. Era por el descaro. Por la violación de lo pactado. Pero estaba en una ciudad nueva, no quería problemas. Me callé. Y al callarme, le di permiso para seguir. El siguiente incidente fue con las tuberías. Una noche, el viejo desagüe de la cocina reventó, inundando mi apartamento y el de la vecina de abajo. El agua olía a podrido. Fue un desastre. Llamé a Gregorio, presa del pánico. Llegó 1 hora después, miró el estropicio con una mueca de asco y me culpó a mí. Seguro que has estado tirando grasa por el fregadero. Estas tuberías son delicadas. Por supuesto que no, respondí. Son tuberías de hace 50 años, están podridas. Mira, dijo, acercándose a mí, su voz un susurro amenazante. El fontanero va a costar una fortuna. Y yo no pienso pagarlo. O lo pagas tú de tu bolsillo, o te lo descuento del depósito de seguridad, junto con los daños por el agua. Y te aseguro que te saldrá mucho más caro. Me sentí atrapado. Pagué la reparación. $300 que no tenía, por un problema que no había causado. El abuso escaló. El aumento de alquiler de $150 llegó después de que tuviera una disputa con él por una plaza de aparcamiento.
Consulté mi contrato y le envié un correo electrónico educado señalando que la plaza me correspondía. Su respuesta fue una carta oficial notificándome el aumento, sin justificación alguna, simplemente para demostrar quién tenía el poder. Y luego empezó la vigilancia. La paranoia. Me enviaba mensajes de texto a horas intempestivas. Veo que tienes las luces encendidas hasta tarde. Gastando mi electricidad. O si una amiga venía a visitarme, espero que esa visita no se quede a dormir. No permito subarrendatarios. El intento de entrar en mi casa fue el colmo del terror psicológico. Fue un sábado por la tarde. Yo estaba leyendo en el sofá. Escuché un ruido en la puerta. Primero, una llave intentando girar en la cerradura. Luego, el sonido de un cuerpo empujando la puerta, haciéndola vibrar en su marco. Me acerqué sigilosamente y miré por la mirilla. Era él. Gregorio. Su rostro enrojecido por el esfuerzo, intentando forzar la entrada a mi casa a plena luz del día. Golpeé la puerta con fuerza desde dentro. «Largo de aquí o llamo a la policía». Lo oí maldecir en voz baja y alejarse a toda prisa. Durante 3 años, viví así. En un estado de alerta constante. Mi hogar, que debería haber sido mi refugio, se convirtió en una fuente de ansiedad. Cada día era una batalla silenciosa. Y yo la soportaba. ¿Por qué? Porque mi trabajo era inestable. Porque mudarse costaba dinero. Porque, en el fondo, le tenía miedo. Gregorio era un matón, y había logrado hacerme sentir pequeño, impotente, atrapado en su red de negligencia y control. La vivienda era, en sí misma, una violación de mis derechos. La pintura del techo, llena de viejas humedades, se caía en pedazos. El porche de madera de la entrada era una trampa mortal, con tablones sueltos y astillas del tamaño de un dedo. Las barandillas se tambaleaban con solo mirarlas. Pero lo peor era invisible. La calefacción de gas era una instalación antigua, sin la ventilación adecuada, un riesgo constante de intoxicación por monóxido de carbono. Y las cañerías, como me confirmó un amigo fontanero que vino a verlas, no solo eran viejas, sino que tenían conexiones ilegales que violaban todos los códigos de construcción. Y entonces, después de 3 años de este infierno a fuego lento, llegó su última genialidad. Su golpe de gracia. Un sobre arrugado metido bajo mi puerta. Dentro, una nota escrita a mano. A partir del mes que viene, tu alquiler aumenta en $500. $500. Sin previo aviso legal. Sin justificación. Solo pura y descarada codicia. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 3 años, despertó. Fue como el chasquido de una rama seca. La paciencia se había agotado. El miedo se había evaporado. Y en su lugar, solo quedaba una rabia fría, tranquila y absolutamente lúcida. No más. Se acabó. 4 días antes de la fecha en que debía mudarme, después de haber encontrado un nuevo lugar, hice la llamada que lo cambió todo. Busqué en internet el número de la oficina del inspector de edificios del municipio. Una voz cansada de funcionario me contestó. Y yo, con una calma que me sorprendió a mí mismo, empecé a hablar. Le conté todo. Metódicamente. La plomería ilegal, con los detalles técnicos que mi amigo me había explicado. La calefacción de gas defectuosa. El porche en ruinas. Las reparaciones que me había obligado a pagar. La falta de mantenimiento. La pintura. Las humedades. Todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, el inspector dijo 2 palabras: «Vamos mañana». Y cumplió. A la mañana siguiente, desde mi ventana, vi llegar la furgoneta del municipio. De ella se bajó un hombre alto, con un portapapeles y una cara de no tener paciencia para tonterías. Vi a Gregorio salir a recibirlo, con su sonrisa falsa y su aire de superioridad. Y durante la siguiente hora, observé el espectáculo más satisfactorio de mi vida. Vi al inspector caminar por la propiedad, señalando cosas, tomando notas. Vi la sonrisa de Gregorio desvanecerse, reemplazada por una expresión de nerviosismo, y luego de pánico. Vi al inspector sacar una cinta de medir, una cámara de fotos. Vi cómo examinaba las barandillas del porche, cómo miraba el techo, cómo entraba en el sótano. Y yo, desde mi ventana, por primera vez en 3 años en esa casa, sentí poder.
El poder de la ley. El poder de la verdad. Me enteré más tarde, por un vecino que se atrevió a hablar conmigo, de lo que pasó. Cada infracción detectada representa una multa de $500 por día, hasta que se repare. Y ese lugar, mi prisión, era una mina de oro de infracciones. El porche, la calefacción, las tuberías, la instalación eléctrica, la falta de detectores de humo reglamentarios. No sé cuántas multas le cayeron en total. Pero sé que el municipio, una vez que pone sus ojos en alguien como Gregorio, no los aparta fácilmente. Su vida, a partir de ese día, se convirtió en una pesadilla burocrática y financiera. Pero el tirano aún tenía una última jugada. Una semana antes de irme, recibí su último mensaje de texto. Tienes que estar fuera del apartamento a las 10 de la mañana en punto el día 31. Ni un minuto más tarde. O llamaré a la policía para que te saquen por la fuerza. Primero, ignoré el mensaje. La ley de mi estado era clara, yo tenía derecho a desalojar la propiedad en cualquier momento durante el día acordado, hasta la medianoche. Su horario era una amenaza ilegal. Pero conocía a Gregorio. Sabía que era capaz de cualquier cosa. Así que esa misma mañana, en lugar de esperar, me presenté yo primero en la comisaría de policía local. Con una calma absoluta, le expliqué la situación al oficial de guardia. Le mostré el historial de mensajes de acoso de Gregorio. Le mostré la última amenaza. Le advertí que probablemente mi ex casero intentaría crear un conflicto durante mi mudanza. El oficial, un hombre razonable, tomó nota de todo y me aseguró que estarían alerta. No fallé. El día de la mudanza, a las 9:30 de la mañana, Gregorio apareció. Empezó a golpear mi puerta. Son las 9:30, Mateo, te quiero fuera en 30 minutos. Gritaba, me amenazaba delante de los vecinos, que miraban desde sus ventanas. Yo no abrí. Simplemente, cogí mi teléfono y llamé a la policía. Hola, soy Mateo. El chico que vino esta mañana. Está ocurriendo. Mi casero está en mi puerta, acosándome. Cuando la patrulla llegó, 5 minutos después, ya sabían perfectamente quién era el agresor. Le pidieron a Gregorio que se calmara. Le informaron, con una paciencia admirable, que yo tenía todo el derecho legal de permanecer en la propiedad hasta el final del día. Vi la furia impotente en su rostro. Fue glorioso. Pero no se detuvo ahí. Su estupidez, al parecer, no tenía límites. Aprovechando un momento en que yo fui a mi unidad de almacenamiento a dejar las últimas cajas, cometió su error final. Al volver a la casa, encontré algo increíble. La puerta de mi apartamento estaba sellada. Con clavos. Largos clavos de construcción, martillados desde el exterior a través de la puerta y el marco. Gregorio, en un acto de rabia infantil y criminal, había entrado en mi casa sin autorización mientras yo no estaba, y me había encerrado fuera. O, si yo hubiera estado dentro, me habría encerrado dentro. Fue entonces cuando dije basta. La paciencia se acabó. Llamé de nuevo a la policía. Necesito que venga un supervisor. Inmediatamente. Mi casero acaba de cometer un delito grave. Cuando la policía regresó, esta vez con un sargento, Gregorio ya se había ido. Cobarde. Pero el daño estaba hecho. Y documentado. El sargento tomó fotografías, redactó un informe completo por allanamiento de morada y destrucción de la propiedad. Un delito mayor. El final de esta historia no es explosivo. Es un final de papeleo, de abogados, de consecuencias lentas pero implacables. A las multas diarias del inspector de edificios, que sé que lo están ahogando, se sumó una causa penal por allanamiento de morada. A eso, yo añadí una demanda civil por acoso y por los costes de las reparaciones que me obligó a pagar. No sé si irá a la cárcel. Probablemente no. Pero ahora él vive con miedo. El miedo a las notificaciones del juzgado, a las llamadas de los inspectores, a las cartas de mi abogado. El cazador se ha convertido en la presa. Y su propia tiranía fue la trampa que él mismo se construyó. Gregorio me hizo vivir en el infierno durante 3 años. Me hizo sentir pequeño, atrapado, sin poder. Pero hoy, cuando camino por mi nuevo hogar, un lugar lleno de luz natural, con paredes limpias y un silencio pacífico, recuerdo algo importante. A veces, la venganza no es gritar ni devolver el golpe. A veces,
La venganza es más silenciosa. Es conocer tus derechos. Es documentar cada abuso. Es hacer la llamada correcta al número correcto, firmar el documento correcto en el momento correcto, y luego, sentarte y mirar desde lejos cómo el abusador se destruye a sí mismo, enredado en la red de sus propias acciones. ¿Alguna vez te enfrentaste a un casero abusivo? ¿Te hicieron sentir que no tenía salida? Cuéntalo en los comentarios. Y si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos donde la justicia llega tarde, pero llega con fuerza.